Hola, ¿qué tal amigos de Edu Ondas de Hex Santiago? Como ustedes saben, aquí los acompaña su querido amigo Gabriel Erice, profesor también, al igual que ustedes. Hex Santiago sigue caminando y hoy día estamos en nuestro sexto capítulo de Edu Ondas. Hay un tema que es distinto al de los demás y lo habíamos anunciado en el capítulo de los instrumentos de evaluación, y es la lectura de los datos en educación. La enseñanza basada en datos, que ese es el gran tema central, que viene desde una estructura mayor, que podríamos hablar del Big Data, hasta aterrizar en una sala de clase en la gestión de aula. Y cómo estos datos nos ayudan a la mejora escolar como institución, que es lo macro, pero también a lo fundamental y a lo que nosotros estudiamos, que los alumnos tengan aprendizaje. Porque no basta uno pararse o estar delante de una cámara y hablar y decir y mostrar cosas si los que están allá no aprenden. Ese es el sentido. Así que es por eso que hoy día tenemos un nuevo invitado, un nuevo amigo de Hex Santiago, que después se va a presentar. Adelanto algo. Ignacio González. Él es ingeniero, pero también es máster en educación. Así que los invito en este sexto capítulo de Edu Ondas. Un abrazo y espero que lo disfruten. Podcast Head Santiago. Hola amigos nuevamente. Como ustedes saben, estamos con Ignacio. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Gabriel, muchas gracias por la invitación. Oye Ignacio, vas a tener que hacer un nuevo amigo de Hex Santiago, obviamente te invitaremos de nuevo en nuestro programa, pero me gustaría que pudieras hacer una introducción, qué es lo que haces y qué te gusta dentro del ámbito de la educación. Cuéntanos. Bueno, yo soy, como me presentaste, soy ingeniero. Sin embargo, al principio de mi carrera estaba buscando qué hacer. Yo hacía clases de educación de adultos en la universidad como voluntario en matemática y me encantaba y la verdad es que para probarme a mí mismo si realmente la educación era lo mío, fui a hacer clases en un liceo técnico profesional. Hice clases el 2010 y el 2011 en San Joaquín, Liceo Técnico de San Joaquín, de matemática y física. Y fue una experiencia bien interesante, con sus cosas buenas y con sus cosas desafiantes también. Fue el 2011 mi segundo año haciendo clases ahí, entonces claramente quedé marcado, como yo creo todos los profes que estuvimos haciendo clases durante esa época. Y de ahí me di cuenta también que como ingeniero tenía algo que aportar dentro de un poco de la gestión escolar. Entonces fui trabajando en distintas organizaciones, sobre todo en la parte de formación en aula. Trabajé en fundaciones que trabajan apoyando personas que están entrando al aula, como Enseña Chile. Ah, Eh, interesante. y ahí estuve trabajando abriendo la Patagonia, me fui a vivir a la Patagonia, en Coyhaique y en Los Lagos, contactando colegios trabajando con profes que se iban para allá o con profesionales que querían ser profes trabajando en esa zona, en zonas aisladas. Y los últimos 3 años estuve en Estados Unidos, donde fui para allá acompañando a mi señora que entró a estudiar un doctorado y estuve a cargo de la crianza de mi hijo al principio, el primer año, y me volví a vincular en la enseñanza de adultos allá. Hice clases para agricultores migrantes, que son personas que van migrando dentro de Estados Unidos siguiendo la cosecha y querían sacar el cuarto medio. Y ahí volví a hacer clases y gracias a esa experiencia que fue dentro de la Universidad Estatal de Michigan, es que me ofrecieron una beca y terminé estudiando también un máster en gestión de la educación, gestión escolar, que me gustó muchísimo y que me metió también más en este tema de los datos en la educación que tiene tantos prejuicios y al mismo tiempo cosas que son bastante positivas, que creo que pueden ayudar a la mejora escolar. Sí, interesante. Oye, excelente experiencia, es todo un tema. Desde el sur de Chile, que está súper aislado, hay muy pocos compatriotas, pero también a llegar a otro país y trabajar también con migrantes, que es un tema súper complejo que se vive en Estados Unidos y se está viviendo en toda América Latina hoy en día.
Ahora, hablaste de una parte que es súper interesante también, los datos. Realmente son mal mirados los datos. Yo me he dado cuenta. Es como, oh no, son cosas que tienen que ver con otro mundo. Pero realmente, si nos damos cuenta, los datos nos ayudan y los datos nos permiten tomar decisiones. Cuéntanos, hablemos desde el Big Data hasta la enseñanza basada en datos, perdón. Sí, es que yo creo que el gran tema con el Big Data o los datos en grande es que ¿Ya? si no lo utilizamos bien y no lo utilizamos realmente para lograr que haya cambios dentro de una organización, la verdad es que quedan ahí. ¿Ya? Ya, Generalmente las organizaciones tienen planes estratégicos con objetivos y indicadores, y eso no solamente en educación, en muchas áreas, y uno tiende a preocuparse de lograr la meta. ya, Entonces en educación pasa mucho lo mismo. O sea, tú tienes una ley actualmente que la del sistema de la calidad de la educación en Chile, eh, que tiene el CIMSE, que tiene otros indicadores de desarrollo personal y social, que tiene también el SIGE, que te están viendo la asistencia todo el rato. Entonces, esos datos están ahí, existen, y se pueden realmente aprovechar para ver lo que está pasando dentro de los aprendizajes. Pero hay un proceso ahí que tiene que darse. No y el ese dato. proceso, Hmm. sí, pero es interesante. Mira, topaste un tema que muchos, ¿cómo se llama?, critican y otros dicen, pero que ahí está la clave, porque el cambio escolar o la mejora escolar no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso. Cuéntanos de eso. ¿Cuánto tiene? ¿Está calculado ya ese proceso? ¿O se dice puede demorar un año, 10 años? ¿Cuánto se demoran las instituciones, sobre todo las educacionales, que son distintas? Es que es buenísima pregunta, porque depende muchísimo. Yo, de poco que me he metido ahí, lamentablemente los tiempos, por ejemplo, del PME, que se supone que uno tiene como 4 etapas y en un año, no necesariamente una organización se va a demorar un año en mejorar. ¿Sí? O el plan general de 4 años. En 4 años ya puede ser un poco más factible. Entonces, es muy importante esa mirada sistémica. Eh, Mira, lo que yo he visto más es que muchas veces se toman estos datos grandes, se ponen una meta y uno se olvida y presiona sobre esa meta y finalmente no causa un real cambio, causa agobio, agote de parte de los profes sobre todo, porque obviamente lo más fácil es ver el dato cuantitativo, lo más fácil es decir como hay mala asistencia de estudiante, hay que hacer algo y es en ese algo es donde la verdad es que termina haciendo lo mismo a siempre y no termina mejorando, o si mejoran no sabe muy bien por qué. Entonces la clave es, siento yo, y esto es una teoría que la aprendí en el máster y que es de un académico que se llama Rick Mintrop, que es como cómo vas a diseñar una mejora escolar a partir de la evidencia. Entonces, por ejemplo, Ya, a lo ver. primero que, lo primero que yo hago es cruzo todos los datos. Puedo hacer unas bonitas tablas dinámicas que saben hacer los ingenieros y que puedo ir mirando, miremos por género, mira, hay diferencias, ¿por qué en matemáticas están aprendiendo más los hombres que las mujeres en este colegio, en mi colegio en particular? ¿O por qué los estudiantes que vienen menos están aprendiendo menos? Y puedo mirar todos esos datos y puedo sacar. Pero a partir de eso yo me debería hacer una pregunta, que es que acá, ¿cuál es un problema de práctica que se llama? ¿Qué es Ya, a ver. ese problema? Algo que me esté, que yo, que yo realmente pueda gestionar, que en el colegio pueda hacer algo con ello, que sea un problema que sea urgente y que movilice a la organización hacia algo. Y ese problema pueden ser desde lo que es dentro de la sala de clases, cómo estamos, por ejemplo, haciendo los inicios de clase, o cómo estamos, no sé, mirando la evidencia de aprendizaje de los estudiantes, o cómo nos estamos organizando como profes para apoyar a los estudiantes, hasta cosas más macros también. Oye, Pero, Ignacio, pero ¿Mm? ahí, mira, justo estás tocando algo que pillé en un texto de Van Brick y que es bastante interesante. Este es un caso de un equipo directivo que se reunió, estuvo yendo al aula y se hizo una pregunta. Y yo creo que está muy asociado a lo que tú estás hablando. ¿Qué obstáculos hay en el camino del aprendizaje estudiantil y cómo podemos eliminarlos? ¿A eso se refiere lo que estabas hablando? Finalmente, Claro, ¿cómo esos obstáculos los pasamos y podemos mejorar? Pero primero hay que mirar los obstáculos, pero son obstáculos que podamos resolver.
porque hay cosas que no vamos a resolver nunca. Claro, y lo mejor es que tú puedes tener una idea intuitiva de lo que puede mejorar. Por ejemplo, si nos coordinamos entre los profes y entre los profes definimos un estilo no sé, un estilo de hacer los trabajos en aula, por ejemplo. Ya. Hagamos una estrategia de aprendizaje basado en proyectos. Si logramos hacer esa estrategia, entonces los estudiantes van a motivarse más y a través de la motivación van a poder lograr mayores aprendizajes. Estoy poniendo un ejemplo súper así como concreto. Ya. Eso intuitivo de que pueden mejorar, primero lo tengo que contrastar, tengo que ver si realmente es así. ¿Y cómo veo si realmente es así? Ya tengo el dato que me respalda que hay problemas de aprendizaje, pero hagamos un focus, preguntémosle al estudiante, como, ¿por qué? ¿Qué es lo que te gustaría hacer distinto dentro del colegio? Preguntémosle a los profes, como, cómo estamos haciendo las clases ahora, cómo podríamos hacerlas después. Y a partir de esa conversación inicial, que puede tomar meses, porque estamos hablando de analizar datos cualitativos ya. Meterse a observar una aula, por ejemplo. Meterse a tratar de encontrar si realmente esa solución intuitiva que yo tenga realmente puede significar algo que movilice al colegio. Entonces pasamos de la intuición a un problema de práctica que digamos ya, como colegio queremos hacer esto porque si hacemos esto entonces vamos a lograr esto otro. Ya. La acción de las cosas finalmente. Claro, claro. Y todo ese paso que te acabo de comentar es algo que siento que muchas veces dejamos de lado dentro de los colegios porque es más difícil. Porque significa ponerse de acuerdo, significa conversar, significa tiempo y significa como un cambio de mentalidad respecto a el fracaso que significaría, por ejemplo, no lograr la acción. Porque al final es una teoría. Yo digo, si yo logro hacer aprendizaje basado en proyectos en mi colegio, entonces voy a lograr mayor motivación de mi estudiante y mayor aprendizaje, obviamente. Pero puede que no funcione. Y si no funciona, ¿qué pasa? Entonces, si no funciona, obviamente lo ideal sería decir, bueno, busquemos qué está pasando, cambiemos nuestra teoría, mejoremos. Pero ahí, mira, hay algo súper importante que acabas de decir. O lo voy a trasladar a una pregunta. ¿Estamos preparados o están preparados los equipos directivos o los equipos de liderazgo escolar para observar analíticamente los datos y plantear ese tipo de estructura? Y los profesores en general. ¿Estamos preparados? Y si no lo estamos, ¿cómo lo hacemos para poder entrenarnos en eso? Uy, súper buena pregunta, la verdad. Yo por lo que he conocido a harto equipos directivos en Chile, creo que hay muchos que sí están preparados. También creo que en muchos de los programas educativos actualmente, sobre todo de formación en gestión escolar y el liderazgo educativo, se está hablando de lo que es el liderazgo pedagógico y una parte importante del liderazgo pedagógico tiene que ver con el apoyar a la mejora de enseñanza-aprendizaje y cómo poder hacerlo, y hay un montón de teorías. Y esto se puede lograr. Pero yo, para serte bien sincero, creo que al estar trabajando con personas y al estar trabajando en distintos contextos, como que no es como que yo diga, ya, este líder escolar lo voy a poner en este colegio y va a mejorar el colegio porque él es el capaz de hacer cambios, sino que depende de un contexto, depende de cómo te llevas con los profes, depende de cómo depende de cómo está en ese momento y cómo se consolida un equipo. Entonces no es tan simple como están preparados o no. Yo creo que en formación se están preparando, en política pública hay mucho más que hacer. Ahí está creo que un tema de carrera directiva que es clave lograr. Pero claramente si se va mejorando en eso y los equipos directivos tienen como la oportunidad de liderar ese tipo de proyectos, yo creo que podría ser un gran aporte a la educación actualmente, la educación escolar en Chile. Y espero, es por donde estoy metido también. Oye, sí, es súper interesante. Ahora, vamos desde el Big Data, ¿ya? Entraste con el Big Data, la lectura de datos, el cruce de datos, sobre todo que son externos, pero también hay algunos que son internos. Obviamente muchos de ellos son generados desde la escuela,
desde la asistencia, desde la deserción escolar, desde el desarrollo social y personal del estudiante, del bienestar, de todo lo que tiene que ver también, lo que dicen que son habilidades blandas, pero no son tan blandas, son más duras, yo creo. Ujú. Y también de los contenidos del currículum que tenemos en nuestro país, a partir de los aprendizajes, a partir de las habilidades que también se quieren generar. Y eso es un tremendo, ¿cómo se llama?, amalgama de conceptos que van y terminan finalmente en un aula, en donde hay un profesor o una profesora que tiene que gatillar aprendizajes. Todos esos datos ¿realmente me pueden ayudar o hace falta otro trabajo? Ahí, ¿cómo podría moldear el profesor o el equipo directivo el trabajo del lado del docente para un objetivo final? ¿Y cuál es? Que el niño, la niña o el adolescente o el joven pueda aprender. Súper buena pregunta también. Creo que son como niveles distintos de análisis. El primero que hablamos es para poder lograr como una meta colegio o cómo poder como estar en torno a algo que nos pueda ayudar a mejorar en 2, 3 años o en un año, dependiendo del tipo de problema. Pero después viene también el cómo poder entrar al aula, y ahí hay distintas opciones, Ya. hay distintas formas también, o sea, hay dos niveles, creo yo, que lo podemos ver. Uno es lo que tiene que ver con la observación de aula y cómo poder a través de la observación de aula ver cómo ir mejorando. Los líderes escolares cómo pueden apoyar en eso. Hay distintas formas. A mí una que me gusta mucho es la de rondas instruccionales, creo que es la traducción en español de Richard Elmore. Es como las caminatas pedagógicas. Eso, creo que eso es el nombre. Es que me sé Sí, el concepto en inglés, entonces sí. lo aprendí más en inglés, no sé todavía la traducción al español, pero es como un grupo del mismo colegio, los mismos profes también, con alguien del equipo directivo, ir observando aulas, ir tratando de definir un diagnóstico en conjunto, también un problema de práctica, en ir diagnosticando juntos, parecido a lo que ellos en ese libro, que hacen mucha analogía con las rondas médicas, como para entender Ya. cómo qué podría estar pasándole a un paciente. Y en este caso, los estudiantes es lo que están tratando de analizar. Eso es una forma. Hay muchas otras teorías. Incluso yo leí una, no me acuerdo quién es la autora, pero era sobre cómo se llama como visitas dentro del aula de 3 minutos. Donde propone a que los directores no vayan con una mirada evaluativa ni una mirada de ver, de hacerse una idea de lo que está pasando en 3 minutos, porque es imposible, pero en la repetición está la clave para conocer a sus docentes. Cuando tú como directora vas todos los días, 20 aulas, 3 minutos, y ves distintas cosas, y se te pueden ocurrir preguntas. Entonces lo que ella propone es, cuando se te ocurre una pregunta para reflexionar, se la hace al docente. Y tienen una conversación de reflexión en torno a eso. Entonces la visita no es para ver si lo está haciendo bien o mal, no es para tomar decisiones, es simplemente para que la directora pueda hacerse una idea, una pregunta que le pueda apoyar al docente a mejorar. Entonces te hace la pregunta. Y esa pregunta te puede dar vueltas como profe, puedes ver cómo poder trabajarlo. Y no es un feedback al final, es simplemente una pregunta. Entonces hay distintas formas de verlo. Y el otro nivel es cómo usar los trabajos de los estudiantes, que también es un dato. Ya. Porque los trabajos de los estudiantes te permiten, tú puedes analizarlo, tú puedes analizar las guías que tú estás haciendo como profe, tú puedes analizar los resultados, las cosas que los estudiantes están completando en tu guía. Y en eso es clave el desarrollo, por ejemplo, de comunidades de aprendizaje, que también es un concepto que se habla mucho, que yo he visto acá cuando volví a Chile, que está al parecer bien de moda, así como por así decirlo. Las GPA, los grupos profesionales de aprendizaje. Sí. Que puede ser, y esto es quizá yo estoy en modo prejuicio ahora, pero por lo que he visto puede ser que muchas veces se habla de generar este grupo, pero no se sabe muy bien qué hacer dentro del grupo, o cómo facilitar ese grupo, de cómo generar esa conversación real.
Y cuando eso pasa, si uno no tiene muy claro lo que va a pasar dentro de ese grupo, puede que termine siendo una reunión informativa más, o que uno termine conversando temas que digo, ¿cómo me meto al aula? Entonces, para que realmente sea aprendizaje, se necesita moderar de alguna manera que te permita realmente mejorar lo que está pasando dentro del aula. Si esa es la gracia de los grupos profesionales de aprendizaje en profe. Que supuestamente son colaborativos. Y la idea es que a mí me pasó una experiencia también, que estábamos en una reunión y supuestamente íbamos a iniciar el trabajo colaborativo. Y finalmente, ¿qué es lo que se hizo al final de la reunión? Se separaron trabajos. Tú haces esto, tú haces esto y tú haces esto otro. Finalmente eso no es trabajo colaborativo, no es trabajo en equipo. Y finalmente termina haciéndose lo mismo. Se fragmenta. Y el niño, la niña o el adolescente no siente que está sirviendo el proceso para él. Yo creo que diste en el clavo en algo súper importante respecto de ese tema. ¿Cómo nos organizamos si somos grupos profesionales de aprendizaje? Pero, ¿qué aprendemos? ¿Cómo interactuamos con mi otro colega? ¿Qué voy hablando? Cuando hablo, ¿la persona siente que le estoy hablando a la persona o siente que estoy hablando desde el trabajo? Entonces, yo creo que también hay un tema de desarrollo cultural que tenemos que mejorar, sobre todo en las prácticas profesionales. No sé qué opinas de eso. Sí, y creo que hay dos conceptos clave, y que el desarrollo como también de la construcción de la confianza entre el grupo que hay ahí, que te permita, en un segundo término, como vulnerabilidad de mostrarme, de mostrarme sin miedos, en el fondo, de que no me están evaluando los otros. Mira, lo voy a poner bien simple. La comunidad de aprendizaje que más me ha gustado visualizar, sobre todo en temas de confianza que vi, fue en Estados Unidos, un grupo de profes en Michigan, que se juntaban, si no me equivoco, cada 2 semanas. Eran profes del distrito, por lo tanto eran distintos colegios dentro de un distrito, que es como un servicio local acá en Chile, o una municipalidad. Y simplemente tenían un facilitador y un protocolo que seguían, y el protocolo se llama Tuning Protocol, que es como un protocolo de ajuste, como si tuning es como cuando yo hago tune en la radio, así como trato de buscar. Y lo que hacían era, le tocaba a un profe, ese profe trae un material de su estudiante, alguna guía que había hecho, algo que había provocado, la presenta en 5 minutos, dice, mira, esta es mi guía, este era mi objetivo, esto es lo que quiero ver, y entre el grupo lo analiza, la guía. Y los 6 personas que estaban ahí, ven la guía, se hacen preguntas, y el profe que mostró su material escucha la dinámica, en el fondo, está tomando nota, ve, y ahí eso que se provocó ahí yo sentí que era muy rico en el fondo, porque los profes no estaban con una mirada de la guía está mala o la guía está buena, sino que era como, mira, esto podría mejorar por acá, esto aquí, yo veo que mira, que el profe, o sea, si el objetivo era esta pregunta puede que esté yendo hasta este otro objetivo, pero bien lleva no sé qué. En 25 minutos termina ese protocolo, porque obviamente tiene que haber alguien que lo esté facilitando, etc. Luego entra el profe que estaba observando, o sea, estuvo escuchando todo el rato, y dice como que aprendió de la conversación. Y a partir de eso mejoró su guía de aprendizaje al día siguiente. Se llevó un montón. En 40 minutos de esa comunidad de aprendizaje, ese profe recibió como un feedback súper invaluable de lo que él había generado en el fondo. Y al día semana siguiente le toca a otro. Y así se van turnando. Entonces, tú vas aprendiendo no solamente porque te toca a ti esa semana, sino porque también cuando estás mirando el material del otro y estás generando esa discusión rica que es completamente pedagógica, vas también cambiando tus prácticas. Y en el largo plazo, ese grupo no tenía un director, un directivo que llevaba, o alguien de sostenedor que llevaba la discusión, era completamente automático ya. Era una red que se había establecido, 5 personas de distintos colegios que se juntaban cada 2 semanas y veían su material. Es una forma, por ejemplo. Sí. Absolutamente transformada en una práctica y va caminando sola. No necesita de alguien que la esté movilizando. Oye, súper interesante, Ignacio, pero el tiempo se nos está acabando. Y realmente nuestros amigos de EduOnda y de Hex Santiago, y la RPA también, que es la Red Personal de Aprendizaje, yo creo que les va a gustar mucho este tema. Por eso mismo quisiera pedirte una síntesis de lo que hemos visto hoy día, de lo que hemos conversado, para poder cerrar este capítulo. Te dejo aquí en las cámaras y en el audio.
Bueno, como síntesis, los datos en educación tienen como dos niveles o tres niveles, podríamos decir. Uno es cómo mejorar la organización como un todo. Y ahí sirven los datos grandes, los que te ayudan a generar muchas veces metas, movilizar hacia un cambio. ¿Ya? Esos datos solo sirven en la medida de que generan una conversación y una movilización. ¿Ya? Que se pueda hacer bien contrastada, que corresponde a un ciclo. Todo lo que hablamos en educación chilena cuando se habla del plan de mejoramiento educativo, el PME, tiene que ver con eso, bien llevado, obviamente. Y la segunda orden tiene que ver con qué está pasando en el aula, cómo poder tener información del aula y generar lo que yo diría el tercer nivel, que es comunidades de aprendizaje. Y esas comunidades de aprendizaje son más docente-docente, que pueden ser moderadas, facilitadas, cuestionadas a través del liderazgo de los equipos escolares, o sea, de los equipos directivos. Sin embargo, solamente dan resultado cuando los profes están ahí trabajándolo. Entonces son como niveles distintos del dato. Cuando hablemos de datos, no hablemos solamente del dato cuantitativo que se mide una vez al año, hablemos de el trabajo que están haciendo los estudiantes, hablemos de lo que se ve cuando uno observa un aula, de los datos cualitativos de cuando tú entrevistas a estudiantes, por ejemplo. Hay una gama de datos ahí que son un poquito más difíciles de tener, un poquito más de que hay que hacerle el doble clic, pero que esos son los que finalmente apoyan en el día a día, más que el Big Data, que más el Big Data te permite hacerte preguntas que te llevan a la segunda nivel de orden. Eso es como mi gran resumen, que tampoco no sé si tiene una teoría detrás, es como todo lo que he aprendido en los últimos años metido en 2 minutos. No, excelente. Oye, muchas gracias, Ignacio, realmente ha sido un excelente programa. Nos diste luces respecto de también cómo aterrizar esto, porque muchas veces todos dicen, bueno, esta cuestión está por arriba, era lo que decías tú, lo cuantitativo finalmente. Pero cuando vamos al aula ya pasamos a lo cualitativo. Y no solamente el aula, perdón, sino la interacción que hay entre los chiquillos. No solo dentro del aula, sino que también en el recreo, sino que también en los momentos de conversación, en el almuerzo. Que esperamos que después de esta pandemia vuelva toda esa interacción en la escuela. Te agradezco nuevamente por haber venido el día de hoy. Y amigos de Hex Santiago y de EduOndas, los dejo con 5 preguntas que son claves que Lynn Charrat y Michael Fullan nos hacen también a nosotros para que nosotros nos cuestionemos qué es lo que está pasando en el aula. La primera es, ¿qué estoy enseñando? La segunda, ¿por qué lo estoy enseñando? La tercera, ¿cómo lo voy a enseñar? La cuarta, miren, ¿cómo sabré cuando todos los estudiantes han aprendido? Clave. Y por último, ¿qué viene después? Muchas gracias, amigos. Reflexionen en torno a esto, reflexionemos y nos veremos en un próximo capítulo de EduOndas en Hex Santiago. Y un abrazo psicológico, como dice otro por ahí. Muchas gracias, Ignacio. Que estés muy bien. Gracias. Y esperamos verte de nuevo acá también, po. Bueno, siempre. Muchas gracias por la invitación y los estaré escuchando también. Los programas están bien interesantes. Ya, muchas gracias. Que estés muy bien. Igual. Adiós. Podcast Hex Santiago.